Saludos, nosotros somos Sergio Lewis, Laura Sánchez, Sofía Gómez, Sergio Rodríguez, Alejandro Arauz y Ashley Cantón. Alfred Marshall fue un destacado economista británico nacido el 26 de julio de 1842 en Londres y fallecido el 13 de julio de 1924 en Cambridge, Inglaterra. Fue una figura central en el desarrollo de la teoría económica neoclásica y dejó una huella significativa en la economía moderna a través de sus contribuciones teóricas y pedagógicas. En cuanto a su educación y formación, Marshall estudió matemáticas en el St. John's College de la Universidad de Cambridge, donde destacó por su habilidad en esta materia. Su interés en la economía se despertó durante su estudio en Cambridge, influenciado por escritores económicos como John Stuart Mill y otros pensadores clásicos. En 1865, Marshall completó su grado y posteriormente continuó su educación en el campo de la economía y la filosofía. En cuanto a su carrera académica, Marshall se convirtió en profesor de Economía y Política en la Universidad de Cambridge en 1885, una posición que ocupó una gran parte de su vida. Fue durante su tiempo como profesor en Cambridge donde Marshall realizó sus contribuciones más importantes en la teoría económica y se convirtió en una figura influyente en el desarrollo del pensamiento económico neoclásico. Marshall es más conocido por su obra Principles of Economics, en español, Principios de la Economía, publicada por primera vez en 1890. Este libro se convirtió en un texto fundamental en la enseñanza de la economía y presentó muchas de las ideas clave en la teoría neoclásica, como la ley de la oferta y la demanda. Introdujo conceptos como la elasticidad, precio de la demanda y la oferta, que siguen siendo fundamentales en la economía moderna. Marshall también desarrolló la idea del equilibrio parcial, que se refiere a la interacción entre la oferta y la demanda en un mercado específico, y el equilibrio general, que considera todas las interconexiones entre los mercados de una economía. El trabajo de Alfred Marshall influyó en generaciones de economistas y ayudó a establecer la teoría neoclásica como la corriente principal de la economía moderna. Su énfasis en la importancia de la competencia y en el análisis de la oferta y la demanda sigue siendo relevante en la economía contemporánea. Marshall también tuvo un impacto duradero de las enseñanzas de la economía, ya que su libro Principles of Economics se convirtió en un texto de referencia a universidades de todo el mundo. Alfred Marshall fue un economista influyente, cuya idea y enfoque siguen desempeñando un papel fundamental en la teoría económica y la educación económica hasta el día de hoy. Principles of Economics en 1890 fue considerada la obra más influyente de Marshall y un hito en la historia de la economía. Aceptó el concepto de la curva de la demanda y la curva de oferta, estableciendo la relación entre el precio y la cantidad demandada y ofrecida de un bien o servicio. Introdujo la idea de la elasticidad, analizando cómo las variaciones en el precio afectan la cantidad demandada u ofrecida. Desarrolló la noción de utilidad marginal, que explica cómo las personas toman decisiones de consumo basadas en el valor adicional que obtienen de cada unidad adicional de un bien. Industry and Trade, que es la industria y el comercio, en 1919. En esta obra, Marshall expandió su enfoque más allá del análisis de la competencia perfecta para incluir el estudio de la competencia imperfecta. Introdujo el concepto de competencia monopolística, que se refiere a mercados donde existen productos diferenciados y empresas tienen algún grado de control sobre los precios. Exploró temas relacionados con la empresa y la organización industrial, como los rendimientos crecientes y decrecientes y cómo las empresas determinan sus niveles de producción y servicios. Money, Credit and Commerce, que fue escrita en 1923. En esta obra, Marshall se enfocó en temas monetarios y financieros. Contribuyó a la teoría del dinero al analizar cómo la cantidad de dinero afecta a los precios y la actividad económica. Abordó cuestiones relacionadas con la banca, el crédito y la política monetaria. Ahora vamos a hablar de la teoría de la economía.
Marshall fue uno de los pioneros en desarrollar la teoría del equilibrio parcial y el equilibrio general, conceptos que son fundamentales para el análisis económico. Su enfoque en la competencia y la importancia de la oferta y la demanda ayudó a sentar las bases de la teoría microeconómica moderna. Marshall también enfatizó la importancia de la utilidad y la maximización de la satisfacción del consumidor en la toma de decisiones económicas. El legado de él en la economía es significativo. Sus contribuciones a la teoría económica, en particular en su enfoque a la competencia, la utilidad marginal y la oferta y la demanda, han influido en la forma en que los economistas analizan y comprenden los mercados y la asignación de recursos en una economía. Su obra, Principles of Economics, sigue siendo un texto importante en la enseñanza de la economía en todo el mundo. Los postulados teóricos de Alfred Marshall han tenido un impacto duradero en la economía y siguen siendo relevantes en la teoría y la práctica económica contemporánea. Aquí se destacan algunas de las características y la vigencia actual de estos postulados. Oferta y demanda. Características. Marshall desarrolló la teoría de la oferta y la demanda como una herramienta fundamental para analizar los mercados. Su enfoque se centraba en cómo el precio y la cantidad se ajustan en un mercado competitivo. Vigencia actual. El análisis de la oferta y la demanda sigue siendo una parte central de la teoría microeconómica y se utiliza ampliamente para comprender cómo los cambios en los precios y las condiciones afectan a los mercados. Es fundamental en áreas como la fijación de precios, la política económica y el análisis de la competencia. Elasticidad. Características. Marshall introdujo el concepto de elasticidad, que mide la sensibilidad de la cantidad demandada o ofrecida ante cambios en el precio. Este es esencial para comprender cómo reaccionan los consumidores y los productores a los cambios en los precios. Vigencia actual. La elasticidad sigue siendo una herramienta crucial en la economía actual. Se utiliza para predecir el impacto de cambios en los impuestos, las políticas de precios y otras variables en la economía. Utilidad marginal. Características. Marshall enfatizó la importancia de la utilidad marginal, que se refiere al valor adicional que una unidad adicional de un bien o servicio aporta a un consumidor. Este concepto influyó en la teoría del consumidor y la toma de decisiones económicas. Vigencia actual. La utilidad marginal sigue siendo un concepto fundamental en la teoría del consumidor y se utiliza en la economía para analizar cómo las personas asignan sus recursos limitados para maximizar su bienestar. Competencia. Características. Marshall subrayó la importancia de la competencia en los mercados y cómo esta competencia influye en los precios y en la eficiencia económica. Vigencia actual. La competencia sigue siendo un tema central en la economía moderna. Los economistas y los reguladores continúan estudiando y promoviendo la competencia para garantizar mercados eficientes y beneficios para los consumidores. Teoría del monopolio. Características. Marshall también contribuyó a la teoría del monopolio, analizando mercados donde una sola empresa tiene un control significativo sobre la oferta. Introdujo el concepto competencia monopolística. Vigencia actual. La teoría del monopolio de Marshall es relevante, en especial en la actualidad. Industrias como la tecnología, donde algunas empresas tienen un poder del mercado significativo. Los gobiernos y los reguladores utilizan esta teoría para abordar problemas de competencia y monopolio. El legado de Alfred Marshall en la economía es innegable, revolucionando nuestra comprensión de los mercados y las interacciones económicas. Su enfoque en el equilibrio parcial, aunque enfocado en un solo mercado, ha demostrado entender elementos individuales es esencial para analizar sistemas complejos. Marshall también introdujo la noción de elasticidad, clave en la formulación de políticas económicas y estrategias empresariales al entender cómo las cantidades corresponden a cambios en los precios. Además, la habilidad de Marshall para aplicar conceptos abstractos a situaciones reales es destacable. Su enfoque en la maximización de la utilidad del consumidor y la consideración de cómo decisiones individuales impactan en el bienestar general reflejan su compromiso con la aplicación práctica de la teoría económica en beneficio de la sociedad. En conjunto, Marshall dejó un legado duradero al ofrecer herramientas fundamentales para comprender y abordar los desafíos económicos contemporáneos. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación.
Consideraba que la demanda estaba determinada por dos factores principales, el precio del bien y el nivel de utilidad que los consumidores obtienen al consumir.